drama Return de Corea del Sur o Regreso. Se trata de una serie de suspenso donde en una autopsia de Corea del Sur se encuentra un cadáver de una mujer y se sospecha que 4 personas podrían estar involucradas en esta muerte. Cada una de ellas pertenece a una élite criminal de Corea del Sur. Para el caso se asigna a la abogada Choi Ya-hye, la cual debe defender, en este caso, a Kang In-ho. Ella es la mejor abogada de la ciudad y sobre todo muy famosa en ese ámbito. En el caso se descubre que In-ho justamente tenía una aventura amorosa y que se vio un día antes envuelto en una muerte. Entonces estuvieron discutiendo. El ayudante de Ya-hye es Do Go-yeon, un detective de extraño pasado y que fue delincuente juvenil. Comienza a desenredar este asesinato, el cual no es un caso simple, sino que involucra un gran caso de corrupción y secretos entre In-ho y el resto de sus amistades. Realmente Return, porque la protagonista que es antagonista, porque ella es la asesina, ella es la que tiene este programa tratando de abundar en estos casos que se declararon a personas culpables, pero que no se terminaron de aclarar. Realmente es como una visión para dejar un mensaje en Corea del Sur acerca de la corrupción en la justicia. Hubieron personas que no les gustó, porque a mí me gustó mucho por la forma en que abundaron de que si tú tienes dinero, tú no tienes que pagar cárcel, tú pagas con dinero. Y en muchas ocasiones ni siquiera tienes que pagar nada porque ya tú tienes la suficiente influencia para que te declaren inocente. Entonces, la protagonista realmente durante todo el drama va viendo, descubriendo todo lo que ella sufrió, todo lo que le hicieron pasar. Por eso ella está buscando la manera de vengarse. Pero no me gustó, que es un mensaje al final un poco desesperanzado, donde ella, porque estos 4 muchachos de la élite la atropellan a su hija, la tiran al mar estando viva, ella enloquece, ella lo deja todo, hasta intentan quemarla porque ella estaba reclamando justicia. Y al final ella decide quitarse la vida, simple y llanamente porque ella perdió a su hija. O sea, ese mensaje yo no lo veo bien. Si usted perdió a un ser querido, usted no tiene que desgraciarse la vida a usted. Asesinar a los demás tampoco resuelve el problema. Lo importante sería llegar al final en la justicia para que todos lo puedan pagar. Obviamente fueron por otras causas que estos muchachos terminaron en la cárcel y uno de ellos muerto, no por realmente lo que habían hecho 10 años atrás o 20 años atrás, que es mucho decir. En este caso también vemos como ellos reflejan que si tú eres un muchacho rico de Corea del Sur, o eres drogadicto, o eres manipulador, o eres estúpido. A mí tampoco me gusta la forma en como ellos, lo digo por esto y por otros dramas coreanos que he visto, donde si tú eres un muchacho joven y si tú eres un muchacho con dinero, ya tú eres tonto o tú eres inescrupuloso o tú eres una persona que abusa de los demás. Y aunque se han dado casos así, pienso que en esta serie también lo exageran, porque como que no aparece una persona que sea justa, que sea honesta, sino que la justicia está simple y llanamente para servirle al que tiene dinero. Y para tú poder conseguir justicia, tiene que enterarse el pueblo completo, es decir, tener grabaciones de los cuales tú lo puedas exponer a toda la población y así se hace justicia porque ya no te puedes escapar de lo que la gente está viendo. Obviamente que nosotros también debemos tomar conciencia que ella misma como abogada dice, yo maté personas y yo no he sido juzgada por eso. O sea, ya ella sabía cómo manipular las evidencias y cómo manipular a las personas para ella no pagar por su delito. Por eso, estos 34 capítulos de la serie me parecieron a mí buenos. Yo la vi completa porque la forma en que se va manejando del detective que tiene que ir detrás de ella, porque sospecha de ella, pero ir detrás también de los chaebols, que son los muchachos ricos de Corea,
que siempre se salen con la suya. Y aquí en la trama entonces comenzamos a observar cómo se desenreda todo, cosas que pasaron años atrás y ellos iban como echándole tierra, como tapándolo todo para que eso al final pudiera salir ellos siempre invictos, pero no es así. Al fin y al cabo, la justicia divina existe y evidentemente ellos tenían que pagarlo de una manera u otra. Hay otra cosa que se refleja en la serie y es como el más fuerte hunde al más débil, aún tengan dinero, aún tengan personas de poder. Aparecen algunos de estos muchachos que se involucran en las actividades ilícitas no porque lo quieran, sino porque tienen miedo a la otra persona que tiene más poder, por lo cual ellos tienen que ceder. Y asimismo vemos también las frustraciones de las personas que no se les hace justicia y que ellos no consiguen la paz, lo que quiere decir que hay que ser prudentes en ese sentido. Otra cosa a tocar, cómo los jueces le ponen penas mínimas a las personas con dinero y le ponen penas máximas también a los pobres. Y de igual manera podemos observar cómo los ricos le sobornan a los pobres para que ellos puedan ir a la calle por ello y de esa manera vemos cómo el dinero lo resuelve todo. Pero de eso es que se trata la serie, de que la abogada se va mucho más allá para ella poder hacer justicia por sus propias manos. Si a usted le gusta esto de investigación, aunque ya yo le spoileé, porque le dije bastante, por lo menos de la trama principal, pienso que si a usted le gusta esto de la criminología, que le gusta eso de descubrir los misterios, el suspenso, es una excelente serie que se llama Return.